En la sesión de hoy de introducción a este Eurocódigo 8 dentro de los Eurocódigos estructurales, vamos a centrarnos dentro del documento 1, que era de reglas generales y reglas para edificación, en el inicio de ese capítulo 4. Ya hemos pasado, digamos, la definición de esos parámetros básicos para luego también poder definir la acción sísmica. Pues ahora vamos a ver qué es lo que nos especifica relativo a la concepción de las edificaciones y cómo sobre todo tenemos que alcanzar esta regularidad, que será una palabra que se repetirá muchísimo, para poder predecir adecuadamente y distribuir todos esos esfuerzos que nos causan esas aceleraciones horizontales que van a ser bastante nefastas en caso de que se nos den casos de torsiones o de distribución no uniforme de masas. ¿Qué es lo que me dice el Eurocódigo 8 para concebir este proyecto de un edificio, una edificación? Pues lo que me dice es que los principios que me han de regir el proyecto son simplicidad estructural, la uniformidad, simetría y redundancia, la resistencia y rigidez bidireccional, resistencia y rigidez a torsión, muy importante la torsión, la acción del diafragma a nivel de cada planta, veremos cómo tiene que comportarse para que nos distribuya las cargas adecuadamente y, por supuesto, una cimentación adecuada. Vamos a ver cada una de ellas qué es lo que especifica. Respecto a la simplicidad estructural, nos dice que se caracteriza por la existencia de trayectorias claras y directas para transmisión de las fuerzas, ¿vale? Igual que nos dice, tampoco puedo extenderme mucho más en esto, es un objetivo crucial para que el modelado, el análisis del dimensionado y todo el detallamiento esté sometido a menos incertidumbres, ¿de acuerdo? Y por tanto podamos predecir mejor ese comportamiento sísmico. Si nos vamos a formas un poco más complejas, vamos a tener esa dificultad de cómo se me están distribuyendo realmente las cargas, cómo se distribuyen las tensiones en uniones, etc. Con lo cual, lo primero, vamos a intentar algo que sea limpio, algo que sea simple y que podamos más o menos nosotros incluso predecir su comportamiento. Respecto a la uniformidad, simetría y redundancia, ¿qué es lo que nos propone el Eurocódigo? Nos dice que la uniformidad en planta, ¿vale? Nos va a diferenciar entre uniformidad en planta y en alzado. Está caracterizada por esa distribución regular de elementos estructurales, ¿vale? Lo mismo, transmisión corta y directa de las fuerzas de inercia que se crean por esas masas en movimiento. Y que si fuese necesario, porque a veces podemos tener igual edificios que aunque la forma en global sea no uniforme, podemos subdividir este edificio en una serie de elementos dinámicamente independientes y que sean cada uno de ellos uniforme para facilitar el análisis. Claro, pero siempre que hagamos esto habrá que tener cuidado de dejar una junta sísmica adecuada en la que tendremos que prever que esos edificios se moverán independientemente y que podrían llegar a chocar los unos con otros, con lo cual hay que dimensionar esa distancia entre las diferentes unidades. Luego también está la uniformidad en distribución en alzado a lo largo de la altura, es crucial para eliminar estas zonas que puedan causar concentración de tensiones o donde pueda llegar por esa concentración de tensiones a requerir una mayor ductilidad en algún elemento que de no tenerlo pues nos podría causar un colapso frágil, un colapso incluso prematuro no previsto. También nos especifica que tener una estrecha relación entre distribución de masas y de resistencia y de rigidez, es decir, una cosa es las masas, que es las cargas que tenemos en el edificio, sobre todo ahí está centrado en los forjados, en las losas horizontales, y la resistencia y rigidez, que es la distribución, digamos, de los elementos verticales, los elementos que al final transmiten las fuerzas, tanto de gravedad como las horizontales de sismo hasta la base, es decir, esos muros que tengamos, esos soportes, los pilares, ¿vale? Con lo cual hay que intentar que no haya una distribución muy desigual entre tanto masas como la resistencia. También nos dice que si la configuración del edificio es simétrica o casi simétrica, para lograr una uniformidad es adecuada también disponer simétricamente los elementos estructurales, ¿vale? Bien distribuidos en planta. Es lo mismo que nos decía antes.
Vamos a intentar distribuir los elementos estructurales más o menos igual que distribuimos la masa. También nos dice que, que el uso de elementos estructurales distribuidos regularmente va a incrementar esa redundancia. ¿Vale? La redundancia, recordemos que si falla alguno de los elementos, pues el resto podrían seguir existiendo esas acciones, evitando ese colapso frágil, que ahora también se empieza a denominar, digamos, robustez, aparte de redundancia, y va a permitir eso, una redistribución de los efectos de las acciones y disipar la energía por toda la estructura. La resistencia y rigidez bidireccional, que también nos mencionaba al principio, claro, nos dice que el movimiento sísmico va en dos direcciones, como ya lo vimos en anteriores episodios, es decir, realmente puede venir, digamos, de cualquier dirección. Pero bueno, como nosotros trabajamos, somos cartesianos, trabajamos en X y en Y, pues lo vamos a considerar que puede venir en dos direcciones ortogonales. Por lo tanto, esa estructura deberá ser capaz de soportar las acciones de sismo en cualquiera de esas dos direcciones o en la combinación que se dé, que ya se verá más adelante. También nos dice que estos elementos estructurales tienen que disponerse con un patrón estructural ortogonal en la planta, lo que decíamos. ¿Vale? Vamos a dividirlo en dos ejes, vamos a ser lo más simple posible y así podemos calcular tanto rigideces, tanto resistencias en esas ambas direcciones principales. También nos dice que la elección de las características de rigidez de la estructura, a la vez que tiende a minimizar estos efectos de la acción sísmica, deben también limitar ese desarrollo de desplazamientos excesivos, ¿vale? Que puedan conducir a inestabilidades de segundo orden o a daños, incluso también en elementos no estructurales. Es decir, ya no estamos solo diciendo de requisito de no colapso, que era lo que se hablaba antes, sino también requisito de limitación de daños, ¿vale? También un estado límite de servicio, pero que también hay que tener en cuenta para un posible estado límite último de que no se nos genere esos esfuerzos por el efecto P delta que nos puedan solicitar más nuestro esquema estructural. Respecto a la resistencia y la rigidez de torsión, muy importante, porque esto es algo, además, la torsión, una de las cosas que parece que muchas veces se deja de lado, porque intentamos muchas veces diseñar elementos estructurales para que no estén sometidos a torsión, pues aquí no podremos escapar de ella tan fácilmente. Es decir, lo que nos está diciendo que además de esa resistencia y de rigidez lateral, tienen que poseer una adecuada resistencia y rigidez de torsión. Al final, ¿cuál es el mecanismo normal para lograrlo? Pues distribuir los elementos resistentes, digamos, en el perímetro exterior. ¿Vale? Al final son los que más nos van a colaborar esa rigidez de torsión, mucho más que los que estén situados en la zona interior de la edificación. Con lo cual, con ello lo que buscamos es limitar ese desarrollo de movimientos de torsión que puedan causar unos esfuerzos no uniformes de los elementos estructurales, como además ya veremos más adelante. Incluso se nos obliga en la parte del análisis estructural a considerar una mínima excentricidad para tener en cuenta posibles efectos de torsiones de la edificación por las fuerzas horizontales. Con lo cual, las disposiciones en las que los principales elementos resistentes a acción sísmica se distribuyen cerca de la periferia nos dice que presentan claras ventajas, como comentaba, porque al final son, que pues es lo típico, que el elemento tubo de resistencia de materiales es el que por unidad de masa el que mejor resiste las torsiones. Luego, también el siguiente, la acción de diafragma a nivel de cada planta. Nos dice que los edificios, los forjados, incluyendo la cubierta, importante, van a jugar un papel muy importante en ese comportamiento global de la estructura. Y que estos forjados van a actuar como diafragmas horizontales que van a recoger y transmitir esas fuerzas de inercia a los soportes verticales. Y van a asegurar que actúen conjuntamente para resistir la acción sísmica. Nos dice además que es especialmente relevante en caso de disposiciones complejas y no uniformes de sistemas estructurales verticales. Y también en los sistemas en los que tenemos distintas características de deformación horizontal que estén trabajando conjuntamente. Por ejemplo, los sistemas mixtos. La definición de diafragma que veremos a continuación también es un poco en la parte de cálculo, que es en un capítulo más adelante. Es un poco vaga en ese sentido, es decir, la definición de si un diagrama es del tipo de comportamiento, si es flexible o si es rígido, es un poco vaga, con lo cual eso ya se ahondará un poco más adelante. Pero juega un papel importantísimo porque es del que depende el poder determinar la
esos cortantes que nos vayan a ir a cada uno de nuestros soportes. Nos dice así que estos sistemas de forjados y cubierta han de dotarse de una rigidez y resistencia en su plano adecuadas y de una unión apropiada con esos sistemas verticales, con los soportes, y que deberá tenerse un cuidado especial en estos casos de configuraciones en plantas que sean no compactas o que sean alargadas. Así también cuando tengamos grandes aberturas. Y sobre todo aquí, si se localizan en proximidad de elementos estructurales verticales que sean importantes. Al final pueden afectarnos a esa unión. Y también, bueno, lo que ya vamos repitiendo, ya veis que un poco a veces se suele repetir varias veces lo mismo el eurocódigo en distintas palabras, incluso en diferentes capítulos, pero bueno, mejor verlo todo, y que los diagramas tienen que tener suficiente rigidez en su plano para distribuir estas fuerzas de inercia horizontales a los sistemas estructurales verticales, sobre todo cuando haya cambios de rigidez significativos o desviaciones de elementos verticales por encima y por debajo. Como digo, cosas que no tienen que ser recomendables, pero que el eurocódigo no nos prohíbe el hacer el diseño que nosotros consideremos, siempre y cuando que tengamos en cuenta esos comportamientos adversos que pueden darse. Y aquí ya es un poco para ver la diferencia, digamos, de lo que sería un diafragma flexible, como el que vemos en la izquierda, que lo que hace es simplemente el área tributaria de cada uno de los soportes, pues se lleva su fuerza. Vemos los de los extremos que se llevan una fuerza F y los centrales se llevan una fuerza 2F. Claro, esto es lo que no es deseable en una estructura diseñada frente a sismo en general. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es un sistema con diafragma rígido, como el que pone aquí en la derecha, en el cual, si estos 4 elementos son iguales, queremos que cada uno de ellos se lleve la misma fuerza, porque así podremos predecir mucho mejor cómo se va a comportar y poder adecuar su diseño. ¿De acuerdo? Con lo cual esto es una forma muy gráfica de ver cuál es la diferencia entre diafragma flexible y rígido a estos efectos. Luego, la cimentación adecuada que nos decía. Pues bueno, al final ya sabéis que el Eurocódigo 8 también contiene un documento dedicado al diseño geotécnico, con lo cual aquí tampoco nos va a decir mucho más. Nos dice que esta cimentación que le pongamos de base por una estación sísmica uniforme a todo el edificio, que para estructuras constituidas de un número discreto de muros estructurales habría que elegir, por lo general, con espesores y rigideces diferentes, habría que elegir, por lo general, una cimentación rígida, ¿vale? Como cajón o alveolar, y también tener una losa de cimentación y una losa de cubierta. Y luego también para edificios que tengan estos elementos de cimentación aislados, se recomienda el uso de una losa de cimentación o de vigas de atado entre dichos elementos en las 2 direcciones principales, ¿vale? Vemos que recomienda, ¿de acuerdo? Es decir, que esto ya no es como quizás otras normas sísmicas que sí que lo habrían hecho, digamos, más estricto. Pasamos ahora a, ya una vez hemos definido todos estos conceptos para tener en cuenta en el diseño, vamos a otra definición importante, que son los elementos sísmicos primarios y los secundarios, ¿vale? Los elementos sísmicos secundarios, nos los define antes porque son, digamos, los más especiales, son unos elementos estructurales que pueden ser vigas, pilares, cualquier elemento que consideremos nosotros, que no va a formar parte del sistema existente del edificio a la acción sísmica. ¿De acuerdo? Con lo cual, si no van a formar parte del sistema existente de la acción sísmica, si solo van a llevarse cargas gravitatorias, deben despreciarse su resistencia y rigidez cuando estemos dimensionando el resto de elementos, cuando estemos dimensionando el edificio, ¿vale? Para las combinaciones sísmicas, no para el resto de acciones. No es como que no estén ahí nunca, sino que no están para cuando hagamos el cálculo con esa fuerza de inercia. Sin embargo, nos dice que estos elementos y conexiones han de proyectarse y detallarse para poder continuar a soportar esas cargas gravitatorias cuando estén sometidos a desplazamientos causados por esas condiciones sísmicas de cálculo. ¿De acuerdo? Es decir, seguirá habiendo esos desplazamientos que habrá que tener en cuenta para que no nos fallen, y sobre todo tener cuidado con los efectos de P-delta si consideramos pilares como secundarios. Y nos dice esto, que los capítulos 5 a 9, ¿de acuerdo?, dentro de este documento 1, que son los que especifican para tanto estructuras de hormigón, de madera,
de acero mixta, es decir, para distintos tipos de materiales estructurales, cómo tenemos que proyectar y detallar estos elementos. Aquí también vemos, digamos, un ejemplo de lo que de cómo se podría considerar en este caso. En el exterior tiene pues, una malla bastante densa de pilares como elementos primarios y también una viga que asegura el reparto de las acciones como elementos primarios, y las interiores como elementos secundarios que solo resisten cargas gravitatorias. ¿De acuerdo? Entonces aquí simplemente un esquema para cómo sería la distribución. También nos dice que se consideran como elementos sísmicos primarios todos los que no sean secundarios, obviamente, y también que se tomarán como parte del sistema existente y que se han de modelar conforme a los capítulos 5 a 9, es decir, para cada tipo de elemento, cómo correspondería. También nos dice que la contribución total a la rigidez lateral de todos estos elementos sísmicos secundarios no puede superar el 15% de los primarios, es decir, no podemos de repente decir, no, yo voy a poner todos los pilares interiores como secundarios, así me ahorro el meterles el armado que debería meterles para garantizar su ductilidad, etc. Y fenomenal, ¿no? O sea, no podemos, nos está limitando a que no más de un 15% en temas en concepto de rigidez, no vamos a poder obviarlos. Luego también nos dice, ya veis un poco cómo huelen las trampas que estamos aquí, que podríamos urdir haciendo el proyecto. Dice que no se va a permitir designar elementos estructurales como elementos sísmicos secundarios para cambiar la clasificación de la estructura desde no regular a regular. Es decir, que si yo tengo una distribución no regular, yo podría jugar con ella y ver, oh, mira, si le quito si este soporte lo considero secundario, de repente se me vuelve regular en planta, que ya veremos un poco más adelante qué es lo que dice al respecto de cómo hay que considerar esto. Pero claro, ya nos dice, pues eso no se puede hacer. Es decir, si tu estructura en ese caso, si era irregular, considerándose como primario, no lo puedes quitar para que sea un secundario, ¿vale? Algo muy importante. Y ahora vamos a pasar a lo que decía, a estos criterios que tenemos para la regularidad estructural, algo fundamental. Para el proyecto sísmico, las estructuras se nos van a clasificar como regulares o no regulares. Y nos repite otra vez que en estructuras de edificios que consten de más de una unidad dinámicamente independiente, separadas por junta sísmica, esa categorización y esos criterios se refieren a cada unidad independiente. ¿De acuerdo? Y aquí cada unidad independiente va a ser lo que se denomina edificio en todo este capítulo. Esta diferenciación entre regular o no regular implica en varios aspectos. Por ejemplo, en el cálculo sísmico. Lo primero en el modelo, que puede ser un modelo plano simplificado o un modelo espacial, según la regularidad que tengamos. Y también el método de análisis, que podría ser uno simplificado mediante el método de la fuerza lateral o un análisis modal, en el que analizamos pues, todos los modos de cómo se comporta nuestra estructura y hacemos la envolvente. Y también nos va a influir en este valor de coeficiente de comportamiento Q, que viene definido en capítulos posteriores para tipos de estructuras de hormigón, de acero mixta, según el sistema estructural y el material que empleamos, que en edificios no regulares en el alzado va a tener que reducirse, ¿de acuerdo? Con lo cual nos influye en diversos aspectos. Esto sería, digamos, la tabla puesta un poco más en bonita de la que viene la norma, en la que vemos que si tenemos tanto regularidad como en planta como en alzado, podremos usar un modelo plano y podemos hacer un análisis elástico lineal, decíamos, con el espectro de diseño, con el método de la fuerza lateral. ¿De acuerdo? Que ahora veremos aquí también que no se con con ciertas consideraciones. Y que para este análisis que vamos a hacer, podríamos usar el coeficiente de comportamiento con su valor de referencia. Si tenemos regularidad en planta, pero no tenemos en alzado, podremos utilizar también un modelo plano. Ya vemos que el modelo plano es cuando tenemos regularidad en planta. Sin embargo, para el análisis elástico lineal tendríamos que hacer ya un análisis modal y ver las frecuencias, cuáles serían las que nos generasen los esfuerzos pésimos. Y también este coeficiente de comportamiento deberíamos de tomar un valor reducido. Cuando ya no somos regulares en planta,
pues si no tenemos regularidad en planta, pero tenemos inalzado, tendremos que recurrir a un modelo espacial, pero podríamos seguir usando la fuerza lateral. Y aquí este espacial, que pone también con asteriscos, que lo veremos a continuación porque no cabía todo en la misma diapositiva, nos lo permite incluso sustituir, al tener esta regularidad en alzado, por, si se cumple una serie de condiciones, por dos modelos planos en las dos dimensiones también. Y luego, si no tenemos regularidad ni en planta ni en alzado, nos dice, pues no queda otra, modelo espacial, análisis modal y valor reducido de coeficiente de comportamiento. Vamos a ver estas consideraciones extras que nos ponía aquí, que era, ¿vale? Nos dice que este método de la fuerza lateral lo podemos usar cuando en ambas direcciones principales se tienen periodos fundamentales de vibración inferiores a 4 por Tc. Tc, si recordáis, es el periodo del fin de la meseta, ¿vale? En los espectros que teníamos de respuesta, pues la meseta esta que nos quedaba con la aceleración máxima, pues el límite superior era Tc. Con lo cual, si superamos 4 Tc, pues no podemos emplear este método de la fuerza equivalente. Y también tendrá que ser menor a 2 segundos. Luego, también nos está diciendo, cuando teníamos que podíamos sustituir el método de un modelo espacial por un modelo plano diferente en cada dirección horizontal, sí, hay partículas y cerramientos bien distribuidos y relativamente rígidos, si la altura de la edificación es inferior a 10 metros, si la rigidez de los forjados en el plano es muy superior respecto a los elementos estructurales verticales, si los centros de rigidez lateral están alineados verticalmente y si los radios de torsión, el radio de giro y excentricidades naturales van a satisfacer esta relación, es decir, que el radio de torsión en x al cuadrado es igual a el radio de giro de la masa al cuadrado más la excentricidad que tengamos en x entre el centro de rigidez y el centro de masas. Y lo mismo para la dirección. Y luego también nos decía que cuando estamos en edificios regulares en alzado, estos valores reducidos del coeficiente de comportamiento que mencionaba se obtienen multiplicando por 0,8 los valores de referencia. Es decir, que perdemos un 20% de ese coeficiente de comportamiento. Aquí esta diapositiva la pongo para que se vea un poco la diferencia entre lo que hacíamos al referirnos como un análisis modal, ¿de acuerdo? Investigando todos los modos de la estructura, como tenemos aquí, modo 1, modo 2 y modo 3, o si no, el método de la fuerza lateral. Es otro método que ya se podrá explicar en otra unidad para no extendernos mucho, pero que lo que nos permite es considerar simplemente un único estado de cargas en vez de tener que plantear como un análisis matricial para ver cuáles son los más desfavorables y hacer la envolvente, pues solo con uno de ellos. Vamos a ver ahora que hemos visto las consecuencias lo que nos permite esta regularidad en planta o en alzado, vamos a ver cómo cumplir para ser regulares o no regulares en planta y en alzado. Primero en planta. Nos dice que para que un edificio sea catalogado como regular en planta, tiene que satisfacer todas las condiciones que vamos a ver en los siguientes puntos. Todas. Si no cumple con una, pues ya no sería regular. Nos dice, en relación con rigidez lateral y distribución de masas, la estructura del edificio debe ser aproximadamente simétrica en planta respecto a dos ejes ortogonales. ¿Cómo se mide la simetría? Bueno, habría formas de medirla, digamos, pues matemáticamente sería con producto de inercia, pero no dice nada cuantitativo, ¿de acuerdo? Lo dice un poco así cualitativo, lo deja al criterio de cada uno, con lo cual eso ya, pues cada uno juzgue lo que considere. Nos dice también que esta configuración en planta tiene que ser compacta, es decir, que cada forjado debe estar limitado por una línea poligonal convexa y que si existen retranqueos, es decir, digamos, puntos que se meten hacia adentro en las esquinas cuando no sea convexa del todo, puede conservarse con la condición de que cada uno de estos retranqueos no afecta a la rigidez planta del forjado. Eso también deja el criterio un poco así a criterio de cada uno, y que para cada retranqueo el área entre el perímetro de la planta y la línea poligonal convexa que lo envuelve no supere el 5% de área de dicha planta. Muy bien, pues esta es la definición que nos da. Para no pensarla mucho más, vamos a ver unos ejemplos gráficos. Es decir, aquí tendríamos, por ejemplo, pues una estructura rectangular
¿de acuerdo? En la que tiene pues, este retranqueo en la esquina, también rectangular. Y vemos que el área que tenemos nosotros de este retranqueo, por la línea poligonal convexa que está aquí, con la, digamos, en discontinua, sería 0,045 por BL. El área que tenemos nosotros del forjado es 0,91 por BL. Si hacemos la relación, me da 0,049, es menor del 5%, con lo cual es una distribución regular. Lo mismo nos pasaría si tuviéramos estas otras. Por ejemplo, ¿vale? Aquí también nos hace el ejemplo, teniendo incluso distintos retranqueos, tendríamos el área sub 0, 0,045 BL, el área del forjado total 0,64 BL, nos da un 7% de cada uno de estos retranqueos, con lo cual sería irregular. Aquí nos daría el reducido, en el que se habría conseguido con esta disminución de dimensiones, el conseguir una regularidad en planta. Y lo mismo sería para cuando tenemos estos retranqueos de cualquier tipo, ¿vale? Tanto en esquina como interiores. Claro, y algo muy importante, porque aquí parece que estamos hablando todo de losas de forjado, pero ¿estamos hablando solo de losas de forjado? No, porque también vamos a tener que hablar de la estructura que nos resiste, es decir, si esto se aplica a la propia losa, también se va a aplicar al sistema resistente que la sostenga. ¿De acuerdo? Claro, esto es importante. ¿Por qué? Porque podríamos tener una losa, un forjado que fuese regular, ¿de acuerdo? Como vemos este de aquí, pero nuestra distribución sería aquí irregular. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí a la izquierda en el medio no tenemos un pilar. Bueno, no, ahí se me ha ido el esto. No, la cuestión es que cuando nosotros hacemos las dimensiones reducidas, digamos, perdón, el pilar es una rata, cuando tenemos aquí las dimensiones reducidas, que se nos reduce un poco respecto al forjado, ya nos pasamos de ese 5%, con lo cual aquí ya estaríamos, este mínimo triángulo de aquí ya no sería más del 5% de la envolvente de toda la estructura, con lo cual es regular. Y en esta otra, que sí que es en la que aquí nos han quitado un pilar, nosotros vemos que la losa la tenemos toda completa, dices, pues esto es un rectángulo, esto es perfectamente regular, sí, pero como aquí nos falta un pilar, tenemos que considerar esto como un área de retranqueo. Y si lo consideramos como un área de retranqueo, ya vemos que nos da un 12,5% de entre el área que nos queda aquí y el área total envuelta por la estructura, con lo cual ya es bastante, digamos, con una alta irregularidad. Entonces, esto es a lo que tenemos que prestar bastante atención. Es decir, no solo estamos hablando del forjado, sino que estamos hablando también del sistema estructural que está debajo. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. Vamos ahora a ver qué criterios tenemos para que nuestro edificio sea regular en planta. Nos dice que la rigidez de los forjados en planta tiene que ser suficientemente grande en comparación con la rigidez lateral, con lo que la deformación del forjado debe tener un efecto muy pequeño sobre la distribución de fuerzas entre los elementos estructurales verticales. ¿Vale? Es decir, mucha rigidez del forjado. Y nos dice también que estas configuraciones de planta en L, en C, en H, en I, en X, es decir, con muchos salientes, tienen que examinarse cuidadosamente para ver si estos salientes realmente son rígidos o son más flexibles. Y también otra, que esta ya nos va a quedar ya bastante más clara, es la esbeltez que tengamos en una edificación, la longitud máxima dividido por la longitud mínima, no debe ser mayor de 4. Es decir, que si tenemos un edificio de 100 metros de largo, su ancho mínimo tendría que ser de 25. No podríamos hacer, por ejemplo, uno de 100 por 20 metros. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto es lo que tenemos que... Bueno, no es que no podríamos, no sería regular. ¿Vale? Disculpad si alguna vez se me va un poco, pero estamos hablando de regularidad. Es decir, que si hiciéramos uno demasiado alargado, ya no podríamos contar, por mucho que fuese simétrico, por mucho que fuese todo cuadriculado, no podríamos contar con que es regular y no podríamos contar con las simplificaciones de análisis. Más criterios de regularidad en planta. Nos dice que para cada nivel y para cada dirección X e Y, la excentricidad estructural E sub 0 y el radio de torsión R deben ser conformes con estas dos condiciones siguientes. Es decir, que esta excentricidad, que es la distancia en dirección X entre el centro de rigidez y el centro de gravedad, tiene que ser menor o igual que el 30% de la rigidez a torsión, la rigidez del radio de torsión, obtenido con la rigidez de torsión, que es algo que hay fórmulas aproximadas para obtenerlo si estamos en estructuras simples, pero que tiene, dentro de todos los factores, es el que tendría más complejidad de obtención. Y que este radio de torsión, en la dirección que sea, tiene que ser inferior al radio de giro de la masa del forjado.
¿vale? Entonces aquí, sobre todo, lo importante es ver que esta excentricidad depende tanto de la masa como de la estructura, el radio de torsión depende de la estructura y el radio de giro del forjado depende de la masa. Tener mucho cuidado para no confundirnos de qué depende cada cosa, porque nos entran muchos conceptos relativos a rigidez, relativos a masa, relativos a torsión. Hay que analizarlo todo con atención y que leerlo las veces que haga falta para que quede claro cuándo es un concepto que depende de la estructura y cuándo depende de la carga en el forjado. Aquí vemos, también simplificado, por ejemplo, el centro de rigidez, que se puede obtener aproximadamente con este sumatorio de X por el módulo elástico, por la inercia que tengamos en la dirección que nos interese. En este caso, cuando estamos en la coordenada X, tenemos que hacer la inercia en Y, en la perpendicular, sumatorio, dividido para el sumatorio de módulo elástico por la inercia, que al final lo que estamos haciendo, digamos, como asignando a cada uno de los pilares una masa igual a su rigidez, ¿vale? Que en este caso va por las inercias, y haciendo la ponderación para hallar, digamos, un poco en vez de un centro de masas, ese centro de rigidez total de nuestra estructura, no del forjado, recordemos, de la estructura. Y aquí nosotros podemos ver, aquí en la derecha, cómo podemos tener diferencia entre el centro de masas, que en este caso un rectángulo estará aquí exacto en la mitad, o debería, y el centro de rigidez, que aquí en este caso nos ha desplazado porque por esta que tenemos aquí en la esquina, ¿de acuerdo? Unas piezas de bastante más rigidez, tienen bastante más canto, con lo cual nos sale desplazado. Y aquí es como se ve claramente lo que significa estas excentricidades o distancias entre estos dos centros. Luego, para los radios de torsión se pueden obtener con esta fórmula, que al final lo que hace es, digamos, la inercia que tiene en una dirección multiplicada por el cuadrado de la distancia opuesta. Es decir, suponiendo respecto a ese centro de rigidez, ¿vale? El CS, el Center of Stiffness, calcular más o menos si girásemos cuánto nos aportaría cada uno de estos en dirección perpendicular, ¿de acuerdo? Pero como digo, es una simplificación que ayuda al diseño, pero obtenerlo exactamente sería algo más complicado, se requeriría un precálculo para poder definirlo lo más exactamente posible. Y aquí las condiciones que tenemos que cumplir con excentricidades, recordemos que esta, aunque solo ponga una, son dos ecuaciones, tanto en X como en Y, y aquí lo mismo, y el radio de Y mayor o igual que el radio de giro. También nos dice que en edificios de una planta, el centro de rigidez se define como el centro de rigidez lateral de todos los elementos sísmicos primarios. El radio de torsión R se define como la raíz cuadrada del cociente de la rigidez global de torsión respecto del centro de rigidez lateral, y la rigidez lateral global en una dirección, teniendo en cuenta todos los elementos sísmicos primarios en esta dirección. ¿Vale? Pues nada, una definición. Si no, recomiendo estas fórmulas simplificadas para hacer una primera instancia, más que meternos en estas definiciones que al final no nos dicen demasiado, pero el Eurocódigo no contiene esas fórmulas que he puesto en la anterior hoja, ¿vale? Esto ya son de bibliografía adicional. También nos dice que en edificios de varias plantas solo es posible definir de modo aproximado este centro de rigidez y el radio de torsión, como decíamos. Y para clasificar la regularidad estructural en planta y para el análisis aproximado para la torsión, se puede realizar esta definición simplificada si se satisfacen estas dos condiciones siguientes. Todos los sistemas resistentes a carga lateral discurren sin interrupción desde la limitación hasta parte superior del edificio. Y que las deformaciones bajo cargas horizontales de cada uno de estos sistemas resistentes no son muy distintas, ¿vale? Y puede considerarse satisfecha en caso de sistemas de pórticos y de muros pantalla. Y que no se satisface en el caso de sistemas duales. Luego, en pórticos y sistemas de muros pantalla esbeltos, donde va a prevalecer esas deformaciones a flexión, las posiciones de los centros de rigidez y de radio de torsión se podrán calcular para todas las plantas como asociados a los momentos de inercia de esas secciones transversales de los elementos verticales. Y si además estas deformaciones a flexión son también significativas, las de cortante, podrán considerarse mediante otro momento de inercia equivalente de la sección transversal. ¿Vale? Tampoco hay que nos tiene que especificar esta clase de cosas, pero no nos da formulación ni nos lo pone, digamos, mucho más claro. Vamos ahora a pasar al criterio de regularidad en alzado. ¿Vale? Si ya hemos acabado con planta, vamos en las alturas. Para que un edificio se pueda catalogar como regular en alzado, tendrá que satisfacer
igual que antes, todas las condiciones que vamos a relatar. Todos los sistemas resistentes de cargas laterales tienen que ir sin interrupción desde cimientos hasta la parte superior del edificio o, cuando hay retranqueos, hasta donde llegue. Es decir, si llega un momento que no hay más edificio, pues tiene que llegar hasta allí. Pero tiene que haber una continuidad desde la base hasta el forjado en el que acaben. También la rigidez lateral y la masa de cada planta deben mantenerse constantes o reducirse gradualmente, sin cambios bruscos. Pues nos define mucho cambios bruscos, pero más adelante sí que nos da algo más esquemático. Y en edificios de pórticos, el cociente entre la resistencia real de cada planta y la exigida por el análisis no debe variar desproporcionadamente entre las plantas contiguas. Luego, ahora vamos a ver, cuando existan retranqueos, se van a aplicar estas condiciones adicionales. En caso de retranqueos sucesivos que mantengan simetría axial, el retranqueo de cualquier planta no debe ser mayor del 20% de la dimensión de la planta inferior, en la dirección del retranqueo, obviamente. En el caso de que haya un retranqueo dentro del 15% inferior, el retranqueo no puede ser mayor del 50% de la dimensión de la planta inferior. También nos dice, bueno, y en este caso la estructura de la parte inferior, que abarca la proyección vertical del perímetro de las plantas, debería dimensionarse para asistir el 75% del esfuerzo cortante horizontal que se desarrollaría en un edificio similar, pero sin alargar la base. También, si los retranqueos no van a mantener la simetría, la suma de los retranqueos de todas las plantas no puede ser más del 30% de la dimensión de la primera planta existente. Y cada uno de los retranqueos no debe de ser mayor del 10% de la inferior. En este caso sí que nos pone estos esquemas, que llevan bastantes años y están en toda la bibliografía posible. Vemos aquí estos retranqueos aquí asimétricos, entre plantas contiguas no puede ser mayor del 10% y respecto a la superior del todo y la inferior no puede ser mayor del 30%. Cuando estamos en simetría, la limitación que tenemos es que entre plantas contiguas no puede ser mayor del 20%. Cuando tenemos aquí el retranqueo por encima de este 15% de la altura, lo que nos ocurre es que este retranqueo, que hagamos la suma de los dos lados claramente, no puede ser mayor del 20%. Y luego cuando estamos por debajo de este 15% de la altura, el retranqueo tiene que ser inferior al 50%. ¿De acuerdo? Para garantizar esa regularidad y que no se nos generen esos cambios bruscos de masa o de rigidez. Aquí les dejo también la bibliografía adicional, ¿vale? Que creo que dentro de todos los libros que pueda haber por ahí, porque hay muchísimos, los que más me han parecido, sobre todo de sacado figuras y que tienen bastantes ejemplos y demás, tenemos el de varios diseños sísmicos respecto al Eurocódigo 8, también algunos específicos que como al final la parte común siempre es bastante ilustrativa, pues si quieren alguno de ellos, pues siempre los pueden buscar, pero ya digo, son dentro de todos los que la viriada que pueda haber, son los que más explican las cosas. Y en español tampoco he encontrado uno que me satisfaga lo suficiente. Y con esto habríamos acabado ya la sesión relativa a esta concepción y a esta regularidad estructural. Con lo cual quedaría ya más adelante meternos en los criterios ya de cómo traducir todo esto que hemos visto a cálculo y a concepción individual de los elementos estructurales.